Buenas noches, soy Percy Víctor Salvatierra, esta es la edición dominical de Libertad Bajo Palabra y vamos a hablar de literatura. El tema de esta sesión es establecer una serie de reflexiones sobre nuestra vanguardia y sobre Trilce, ¿no? Entonces, de hecho, el título literal es Reflexiones sobre nuestra vanguardia, Trilce 100, que precisamente pues este año se conmemora el primer siglo de la publicación de este volumen de Vallejo. Entonces vamos a conversar con Roy Santibáñez, que es un colaborador que justamente hemos dispuesto para estos conversatorios muy especiales. Así que sin más prolegómenos le damos la bienvenida y va a ser una introducción breve para poder empezar a dialogar sobre esta materia. Adelante, Roger, y bienvenido una vez más. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Percy? Un gusto estar contigo en tu programa. Bien, entrando en materia, bueno, la vanguardia es un conjunto de experiencias artísticas y literarias que empezaron en Europa a comienzos del siglo XX, considerando 1909 como el primer impulso con el movimiento futurista, a través del Manifiesto del Futurismo que publicó el poeta italiano Filippo Tommaso Marinetti en el periódico Le Figaro de París, en ese año de 1909. Pero ya desde antes había una movida de cuestionamiento literario, por ejemplo, con el cubismo pictórico y el apoyo intelectual y literario de Apollinaire a estos pintores cubistas que ya andaban haciendo estos trabajos distintos, liderados básicamente por el famoso pintor español Pablo Picasso. El movimiento de las literaturas europeas de vanguardia, como las llamó Guillermo de Torre en su famoso libro de 1925, se desarrolló con otras experiencias como la del expresionismo alemán, y básicamente con la explosión de Dada, el movimiento dadaísta, en 1916 en Zúrich, en el famosísimo Cabaret Voltaire, que abrieron los artistas Hugo Ball y Tristan Tzara, de origen rumano. Ellos son los padres de toda la revolución que se desarrolló en el arte y la poesía moderna durante el siglo XX. Es decir, lo que ahora se conoce como poesía visual, poesía sonora, poesía letrista, performance y todas estas cosas ya fueron realizadas por Dada en el Cabaret Voltaire desde 1916, en plena Primera Guerra Mundial. También existió el ultraísmo, que es el movimiento español de vanguardia, que de algún modo lideró Jorge Luis Borges y Guillermo de Torre en España, después del viaje que hizo a la península ibérica Vicente Huidobro, que tenía su propio ismo llamado el creacionismo. Entonces, de Dada surge el surrealismo, liderado por André Breton, quien en 1924 lanza el Manifiesto del Surrealismo, y que para la mayoría de la crítica el surrealismo es como una especie de suma y cifra de todos los movimientos de vanguardia anteriores, ¿no? Entonces todo este panorama repercutió en el mundo entero y también, por supuesto, en América Latina. El crítico uruguayo Hugo Verani sostiene que no se trata solamente de un remedo a la literatura europea, el que hacen los autores y creadores de América Latina, sino que en América Latina también habían condiciones sociales e históricas para el surgimiento de las vanguardias con sus propias y definidas características distintas a las de Europa, ¿no? Es así como podemos situarnos entonces en el Perú, en Lima, alrededor de 1920,
cuando sabemos por testimonios en el libro de Espejo Asturrizaga sobre la vida de Vallejo, que Vallejo sabía de las revistas, sobre todo españolas, de vanguardia, de las revistas ultraístas, como por ejemplo Cervantes, que llegaban a una librería que había en Lima denominada La Aurora Roja. Entonces, lo que quiero decir es que Vallejo estaba empapado de lo que estaba sucediendo con las literaturas europeas de vanguardia. Aparte de que Vallejo conocía muy bien el famoso libro de Mallarmé, Un golpe de dados, que para muchos estudiosos es el origen poético y literario de todo lo que va a venir después y que se conoce como la vanguardia. Y hasta este punto de este recuento histórico, o sea, básicamente estas vanguardias, ¿de qué manera se diferencian de las propuestas literarias anteriores, por lo menos de poesía? Me parece como que buscan una autonomía mayor, particularmente a partir de Mallarmé, sobre la propia factura de los propios libros. Ahí creo que empieza a tallar también la cuestión de esta autonomía del lenguaje, que ya no se supedita a más factores que el individuo, ¿no? ¿O cómo ves tú esto que has estudiado bastante el tema, Roger? Claro, sin duda, la creación de un libro como Un golpe de dados de Mallarmé significó una revolución muy grande. Primeramente porque Mallarmé acaba con la estrofa poética. Un golpe de dados es un libro que los versos están como tirados sobre el papel en blanco. ¿Ya? No hay estrofas, sino hay líneas sueltas en el papel en blanco. Esa fue la primera gran revolución de Mallarmé. La concepción del libro también como un objeto. ¿Mm? Y además la idea de Mallarmé era la creación suprema de un libro donde estuviera todo. Idea que después recogió Borges, ¿no? En sus cuentos fantásticos. Otro asunto importante es el que realiza Apollinaire cuando en su primer libro de 1913, que se llama Alcoholes, en un arranque Mallarmé en la imprenta, antes de que el libro saliera, desaparece la puntuación. O sea, no hay puntos, ni comas, ni puntos seguidos, ni nada de eso en el libro. Esa es otra revolución que produce Apollinaire también. Ahora, en general, la respuesta del futurismo, por ejemplo, como un hecho fundador, es muy importante porque el futurismo, por ejemplo, trataba de integrar los nuevos inventos que surgían en esos momentos en el mundo. Por ejemplo, el automóvil, el teléfono, la luz eléctrica, etcétera, ¿no? Hay un famoso apotegma de Marinetti que dice: un automóvil de carreras es más hermoso que la victoria de Samotracia. La victoria de Samotracia es esa famosa escultura griega que está en el Museo del Louvre en París. Entonces él dice: un automóvil de carreras es más hermoso que la victoria de Samotracia. Lo que quiere significar es que el mundo moderno, ¿no?, tiene cosas nuevas que tienen que ser poetizadas y expresadas con otro lenguaje, ¿no? Por eso también dice, en otro de los eslogans del manifiesto futurista, dice: muerte al claro de luna. Al claro de luna, que es el símbolo tradicional de lo poético, ¿no? O romántico, ¿no? Exacto. Entonces Marinetti dice: muerte al claro de luna, por ejemplo, ¿no? Y Marinetti también realiza, por ejemplo, en sus poemas, el intento de repetir el sonido de las balas y los cañonazos en una batalla de la Primera Guerra Mundial, ¿no?
y entonces trata de repetir los sonidos, es una poesía sonora, ¿no? Entonces, todas estas cosas son elementos revolucionarios que venían a oponerse a la poesía tradicional, ¿no? Eso es más o menos el aporte de las vanguardias, aunque el desarrollo de las técnicas modernas que plantean los de Dada, por ejemplo, ¿no? Que hacían poesía también con ruidos, con sonidos simplemente, con sonidos inconexos. O el aporte del surrealismo, que pretende integrar en el arte y la literatura todo el mundo subconsciente, el mundo onírico, el mundo que no está en la conciencia de una persona, sino que está en el subconsciente o inconsciente, como dicen otros, ¿no? Todo el mundo de los sueños, el mundo onírico, ¿no? Entonces, todos estos aspectos son los que pretenden revolucionar la poesía. Por ejemplo, el cubismo también, ¿no? Según los teóricos del cubismo, o sea, el cubismo trata de ver un objeto desde distintos ángulos, ¿no? O sea, ¿cómo es posible ver en pinturas, si tú ves cualquier obra de Picasso de la época cubista, pues puedes ver con claridad que es una mirada hecha desde distintos ángulos sobre un objeto que estaría en el centro, ¿no? Por ejemplo, la imagen cubista también plantea esta situación. Te digo una imagen cubista de Huidobro. Tiene un verso famoso que dice: de una mirada encendí mi cigarrillo. ¿Ves? O sea, de una mirada encendí mi cigarrillo. O sea, esa traslación mental, esa imagen, es cubista. Entonces, sí, o sea, ese instante en el tiempo, como también lo va a definir Ezra Pound, porque Pound, el poeta norteamericano que vivía en Inglaterra, también participó en esta oleada de vanguardia desde el año 12 y 13, con un movimiento que él fundó, que es el imagismo, que funda en Londres, con Hilda Doolittle, HD firmaba, y otros poetas que estaban reunidos en Londres, donde Pound lanza la revista Blast, que quiere decir bomba, ¿no? O sea, para significar todo este cambio, o sea, este intento que ellos tenían de agarrar a bombazos, dinamitar, vamos a decir, toda la literatura tradicional establecida. Esa es más o menos la vanguardia. Entonces, todos estos aportes son los que Vallejo asume para escribir alrededor del año 20 y 21 los poemas que van a conformar el libro Trilce, que es el que estamos celebrando, ¿no? 100 años, porque el libro salió en 1922. Pero fue escrito básicamente, gran parte del libro fue escrito en la cárcel donde estuvo Vallejo, en la cárcel de Trujillo, pero la forma, el trabajo de lenguaje que realiza Vallejo está sin duda influenciado por todas estas teorías de la poesía de vanguardia que estaba en boga en esos días. Vallejo, siempre un adelantado, siempre un poeta que estaba, vamos a decir, con lo último que se estaba produciendo en el ámbito de la literatura. Vallejo va a asumir todas estas técnicas y hacer un libro que hasta el día de hoy es un libro extraordinario, un libro totalmente revolucionario, que hasta este momento miles de críticos en el mundo se rompen la cabeza tratando de entender muchos de los poemas, porque hay un elemento hermético y abstracto en la mayoría de los poemas que tendría que ver, según algunos críticos, con la concepción abstracta de Mallarmé, incluso, que es anterior al aporte de las vanguardias. Pero lo que hay que señalar muy claramente es que no es un libro estrictamente vanguardista al uso, como podría ser, por ejemplo, otro libro de un famoso poeta peruano llamado Carlos Oquendo de Amat, Los 5 metros de poemas, ¿no? Es decir, el libro de Vallejo no solamente es un libro vanguardista, sino que es un libro que tiene una impronta personal, profunda, muy grande, ¿no?
O sea, no es solamente un libro que cumple los postulados de la vanguardia, sino que es un libro de alta y profunda y metafísica poesía. Una cumbre, pues, ¿no? Por Pero eso, tan dispersa que estaba la vanguardia con tantos ismos, por ahí de repente algún crítico podría precisar en alguna investigación que la cuestión de Vallejo en Trilce, como tú dices, es más una creación personal que algo que sea tributario de tantos ismos, ¿no? Porque son tantos movimientos vanguardistas de esa época que parece casi imposible terminar de definir que toma de aquí, toma de allá. No sé, yo lo he leído, pero no le hallo mucha vinculación con los grupos, ¿no? Que estaban ahí. De bueno, repente con Mallarmé podría tener una conexión, pero casi como un descubrimiento casi en paralelo, ¿no? Pese a la diferencia de años que hay entre lo de Mallarmé y la publicación del libro de Vallejo, ¿no? bueno, sin duda, Vallejo estaba al tanto, como decía hace un rato, de todos los aportes que estaba haciendo la vanguardia en el mundo, y Vallejo los asume, pero no los asume imitativamente para imitarlos ni para copiarlos, sino para asimilarlos, ¿no? Mm, Hay un ya. texto fundamental de Vallejo que se llama La poesía nueva, donde él critica justamente el supuesto vanguardismo o futurismo de aquellos poetas que ponen en el poema, digamos, temas eh, de como la invención de las nuevas máquinas, estas que traían modernidad, ¿no? Como la telegrafía sin hilos o el teléfono o el automóvil, en fin, ¿no? Vallejo dice que no se trata de integrar estos temas en el poema, sino se trata de transferir al poema esas sensaciones nuevas que producen en el ser humano los inventos, que es muy otra cosa, ¿no? No es cuestión de repetir, hay un carro, tal cosa, el teléfono, no, sino las sensaciones nuevas, sensoriales que te pueden producir en el alma, en la sensibilidad, estos descubrimientos, esas son las cosas que sí van a producir una poesía nueva. Y a mí me parece que eso es exactamente lo que hace Vallejo en Trilce. O sea, él asimila las técnicas nuevas, pero las hace suyas para expresar una emoción personal, tremendamente personal, humana, ¿no? Eso es lo que me parece. ¿Y en qué se distancia Trilce y Vallejo de los vanguardistas peruanos que estaban trabajando en esa época, que algunos parecieran más como poetas que él mismo, ¿no? Como Javier Abril y otros, ¿no? El mismo Oquendo de Amat, pero ¿cuál sería ahí ese punto de ruptura dentro de estas vanguardias peruanas, ¿no? Bueno, Que pero además hay quienes dicen que hay dos tendencias, pues, ¿no? La vanguardia indigenista y una vanguardia cosmopolita, y Vallejo no se amolda a ninguna de las dos vertientes. claro, pero eso ha sido O comprendo después. las dos. Eso ha Ya, sido a ver, después. cuéntame. Eso ha sido después. Cuando Vallejo escribe Trilce en el año 2021, no había absolutamente nada de vanguardia en el Perú, salvo Hidalgo, que ya desde el año 17, 18 había empezado a sensibilizarse con el futurismo. Y de hecho, en el primer libro de Hidalgo, Panoplia Lírica, hay temas futuristas, pero su lenguaje es tributario todavía del modernismo de Rubén Darío. Entonces, cuando Vallejo escribe Trilce, no había vanguardia en el Perú, nada. Por eso Vallejo es un gran adelantado. La vanguardia en el Perú, digamos, comienza después, comienza 2 años después, el año 24. Se da el primer atisbo de la vanguardia en el Perú con una revista llamada Flechas, el típico nombre vanguardista, ¿no? La revista Flechas fue una revista que publicaron los poetas Federico Bolaños y Magda Portal, que ella era una joven poeta. Ellos publican la revista Flechas en 1924 con una voluntad vanguardista. Ellos ya sabían de la vanguardia, se quieren plegar a este movimiento, pero todavía tienen lastres modernistas rubendarianos. Sin embargo, ya hay una actitud vanguardista desde Flechas. Hay que esperar hasta el año 26
En 1926 es que ya la vanguardia comienza a tomar cuerpo en el Perú. Comienza a tomar cuerpo básicamente con tres movimientos, que es el movimiento de Lima, que lideraban Magda Portal con los hermanos Bolaños, Reinaldo y Óscar Bolaños, que firmaban con seudónimo. Reinaldo Bolaños firmaba con el nombre de Serafín del Mar y Óscar Bolaños firmaba con el nombre de Julián Petrovic. Ellos dos, más Magda Portal, publican en Lima la famosa revista de nombre cambiante. O sea, eran tan vanguardistas que cada número la revista cambiaba de nombre. El primer número se llamó Timonel, segundo número Timonel, Rascacielos, etcétera. En cada número, fueron 4 números con un título distinto para cada número, ¿no? Entonces, esto fue el grupo de Lima, pero también en Puno estaba el grupo Orcopata, que lideraba Gamaliel Churata, que también lanzan el boletín Titicaca en 1926, fusionando vanguardia con indigenismo, ¿no? Ahora, por otro lado, en esa época ya estaba en Lima Oquendo de Amat, ya estaba Javier Abril y estaba empezando Martín Adán también. Todos ellos van a confluir, ¿dónde? En la revista Amauta, que funda Mariátegui, ¿cuándo? En 1926 también. O sea que el año 26 es fundamental para la vanguardia en el Perú, porque Mariátegui... El Pez de Oro se publica originalmente mucho tiempo después, en 1954. No, pero fue escrito en más o menos en esa época. Digamos que fue empezado a escribir en los años 30. En los años 30. Mira, yo llevo unos datos de una gente de Puno, ¿no? No me acuerdo el nombre, es un apellido Mamani. Dice que el grupo Orcopata fue fundado en junio de 1922 y que la gente estaba produciendo o se estaban cohesionando a partir del tiempo que Encinas, ¿no? El famoso PAO, pues estaba haciendo un aporte intensivo a la región. Ese es más o menos en los años 10 y tal. Entonces, para cuando aparece este tema ya en los años 20, Churata prácticamente tiene la misma edad de Vallejo, pues. O sea, él es del año 1897, ¿no? En teoría empieza a escribir en esa parte y originalmente el núcleo de Orcopata ya estaba dado en 1922. Pero bueno, ese es un apunte histórico, ¿no? Porque, como para matizar la cosa, porque si no entendemos que Vallejo, aparte de ser el más resaltante de los vanguardistas, es también el pionero absolutamente singular de la nota, o salvo por el contrario, ¿no? Tú estás sosteniendo eso. Claro, Vallejo es pionero, por supuesto. Lo que yo sostengo es que Vallejo siempre está en la cresta de la ola, siempre está en la punta del iceberg. O sea, en el momento de la vanguardia, Vallejo es el primero que asume la vanguardia a su manera muy personal y escribe un libro como Trilce, que es considerado la cumbre más alta de la vanguardia en lengua española. Solamente, digamos, hay otro libro que está cerca, o sea, hay una discusión, ¿no? Que es el libro Altazor, de Vicente Huidobro. Claro. ¿Ya? Que también fue empezado a escribir desde 1919, pero recién sale en 1931. Ahora, lo que tú dices sobre Orcopata, o sea, bueno, hasta donde yo he leído y conozco, he sabido de gente que ha dicho que en 1925 es que habría empezado Orcopata. Lo que pasa es que Gamaliel Churata empezó desde antes de Orcopata. Claro. O sea, Gamaliel Churata ha tenido otros grupos antes de Orcopata. Ha sacado la revista Latea, tenía un grupo que se llamaba Bohemia Andina. O sea, él tenía una actividad muy fuerte antes de que configurara el grupo Orcopata, ¿no? Eso sí, por supuesto. Pero entonces todos estos movimientos son los que van a confluir en Amauta. O sea, la presencia de Mariátegui para la vanguardia es absolutamente fundamental. Mariátegui podría pasar por un vanguardista, por el amor y el respeto que él le tenía a la vanguardia. De hecho,
La revista Mauta originalmente se iba a llamar como Vanguardia. Era el nombre que pensó primero Mariátegui. Y después ya, bueno, se pone a Mauta, ¿no? Lo que quiero decir es que es en la revista Mauta donde van a confluir lo que sería, digamos, lo más resaltante de la poesía de vanguardia peruana, es decir, ahí va a publicar Vallejo, ¿no? Poesía vanguardista en Amauta. Tiene un poema típicamente vanguardista, Vallejo, que está publicado en Amauta, que se llama Me estoy riendo. Poema que, y otro texto que se llama Se prohíbe hablar al piloto, de Vallejo. Están en Amauta. O sea, y estos dos textos salieron originalmente en una revista de vanguardia llamada Favorables París Poema, que Vallejo publicó en 1926 en París con su amigo, el gran poeta español Juan Larrea. O sea, Mariátegui lo Esos que poemas no han hace... sido recogidos en el libro, solamente han quedado de la revista, o los ha puesto en algún libro, no me acuerdo. ¿Tú te acuerdas, sabes? No, no está Allá, en ningún mira. libro. Esos poemas aparecieron en Favorables París Poema y fueron reproducidos por Mariátegui en Amauta y ahí quedaron, ¿no? No están recogidos en ninguno de los libros de Vallejo, por supuesto. La impronta de Vallejo ha sido luego reflejada en los otros vanguardistas que han venido luego de él, o también cada vanguardista ha tenido un proceso singular, eh, por lo menos aquí en el Perú, ¿no? Yo O sea, diría tuvo... que los que vinieron después tuvieron un proceso singular, ¿no? El trabajo vanguardista de Martín Adán, por ejemplo, de 1928, que es La Casa de Cartón, ¿no? Que es una prosa poética de vanguardia que incluye dentro de La Casa de Cartón una sección con un poema extenso que se llama Poema Sunderwood, ¿sí? Como el nombre de la máquina de escribir, Underwood. Entonces, es un estilo muy propio, muy personal, el de Martín Adán, ¿no? En los poemas Underwood. Por otro lado, Hidalgo también ya estaba creando en Buenos Aires, donde él se fue a vivir, su obra de vanguardia, de las mejores, como por ejemplo el libro este que se llama Química del Espíritu y Descripción del Cielo también, de Hidalgo, ¿no? Igualmente, pues, una cumbre de la vanguardia en el Perú es sin duda los 5 metros de poemas de Oquendo de Amat, ¿no? Que desde el objeto libro, pues es una cosa revolucionaria, pues como todos sabemos, es un libro que se abre como quien pela una fruta, ¿no? Son 5 largos metros de poemas que son plegables, ¿no? Y eso es del año 27. El año 31 también Javier Abril publicó Hollywood, que es un libro también vanguardista, ¿no? Entonces, pues todo este panorama es el de la poesía de vanguardia en el Perú, que se completaría con el libro Arte de Olvidar de Vicente Azar, que ya es de 1941. O sea, se podría trazar un arco, digamos, desde Trilce hasta el libro de Vicente Azar como un periodo importante del desarrollo de la poesía de vanguardia en el Perú. Pero Moro, y También, parece que era una bestia ahí, pero Moro, Huefal y toda esa gente que han comprendido dentro de ese arco. sin Entonces duda, ahí, porque Mori y Westphalen actúan ya en los años 30. En los años claro, 30 actúan. pero entonces acá se produce una peculiaridad, ¿no? Porque esta poesía rupturista, bueno, que luego vamos a precisar a ver también si supera todo lo anterior, ¿no? Porque prácticamente ahí nada más, según todas las versiones oficiales, se agregaría Eguren y ya no existe nada más en la poesía peruana. Te decía, entonces esta poesía que es rupturista, que es de vanguardia, por una cosa paradójica o por el poco desarrollo de nuestras propias, de otras literaturas, se ha vuelto nuestra tradición principal. O sea, cualquiera Claro. de los autores que hemos mencionado prácticamente son básicos en la lectura de cualquier aficionado a la literatura peruana. Es Sí. curioso, ¿no? Porque, a ver, ¿cómo es ese tema? Claro, porque lo que pasa es que eso es lo que ocurre en la historia, ¿no? Todo el arte de vanguardia
termina por ser asimilado al sistema establecido, ¿no? Y se convierte pues en el arte tal como lo entendemos, ¿no? Mainstream, pues como se dice en inglés, ¿no? Eso es lo que sucede. Efectivamente, pero a lo que iba mi apunte, yo tengo la impresión de que no solamente se constituye dentro de ya una tradición establecida, sino que es como que se ha pretendido que de ahí arranca nuestra tradición. Y literalmente hay muchos escritos que señalan la poesía moderna arranca con Eguren y vienen los vanguardistas, bueno, también que eran espectaculares varios de los que hemos nombrado, ¿no? Pero es decir, como que si borraran de un plumazo cualquier otra cosa, y luego pasan como 20 años hasta que aparece, digamos, un grupo de autores que también empiezan a ser atendidos por la crítica, por los lectores, ¿no? Que básicamente es lo que dice la generación del 50. Claro. Y que ellos mismos trabajan también para ponerse ellos en la palestra y traer a sus predecesores, ¿no? Sobre todo Yeltsin y Sologuren, ¿no? Con su famosa antología y todo lo demás. A ver, cuéntanos, Roger, por favor. Bueno, sin duda, pues es decir, es verdad, pues, pero es que eso es lo que tenemos, ¿no? Es decir, cuando comienza el siglo XX, tenemos a Eguren y a Valdelomar, que son los dos poetas de más calidad, de lejos, ¿no? Y entonces, por eso es que pienso yo, son los que han quedado como fundadores de la tradición en el Perú, ¿no? Porque después de Eguren y de Valdelomar viene Vallejo, y después de Vallejo los poetas de la vanguardia, ¿no? Es lo que tenemos de más alta calidad, me parece, ¿no? Y entonces, por eso es que ellos son los que han forjado esta tradición. ¿Sabes por qué me da que hacer este punto? Porque a veces se habla de la contraposición entre románticos y clásicos, ¿no? Entonces, atendiendo no sé, por tratar de bosquejar pues, un carácter nacional, acá casi no hemos tenido esa vocación de ir por lo clásico. O sea, me parece que como dentro de esa dicotomía, te digo, casi todos estos autores podrían ser románticos, en el sentido de opuestos a una cosa clásica. Y todo pues disparándose hacia la ruptura, ¿no? Pero a la ruptura de qué? Porque no estábamos, bueno, hasta ahora me parece que no estamos constituidos como un país, ¿no? Uniforme, no tenemos una nación bien constituida, eso lo reconocen todos los estudiosos de la materia, ¿no? Entonces, ¿qué teníamos en el momento que aparecen estas vanguardias? Digamos, Teníamos el como modernismo, un poco, ¿no? teníamos el modernismo, pues, ¿te das cuenta? Bueno, O sea, claro. el modernismo Rubén Daríano era el modo establecido de escribir poesía. Entonces, la vanguardia surge en realidad contra el lenguaje del modernismo. Eso es lo que ocurrió. Por eso es que, por ejemplo, Eguren, tanto Eguren como Vallejo, o sea, no pueden deshacerse de la influencia del modernismo Rubén Daríano. O sea, los libros de Eguren y los Heraldos Negros de Vallejo son libros tributarios del modernismo de todas maneras. Por eso es que han sido catalogados como posmodernistas, porque, o sea, están tratando de salir del modernismo, ¿no? Pero sin duda tienen sus raíces en el modernismo todavía. Ahora, la ruptura que hace la vanguardia es contra el modernismo. Es el Claro. Pero mira, inclusive dentro de tu propio discurso se ve como que la ruptura es algo que le da un valor añadido a la propia creación. Y entonces me parece muy curioso porque son tantos autores, son casi 2 décadas en las que precisamente también en el Perú se trataba de buscar un tipo de reforma hasta en lo político, ¿no? Y se estaba constituyendo el primer siglo de la independencia, venía lo de la liberación de Tacna, se había constituido la patria nueva de Leguía, entonces estaba fundado el APRA, estaba fundado el socialismo, ¿no? El Partido Socialista, entonces era un momento de gran convulsión social, política, intelectual, y precisamente luego no se ha repetido pues un momento tan convulso, bueno, convulso vivimos hasta la fecha, pero no tan rico, por lo menos intelectualmente, ¿no? Con tanta producción teórica, producción política, producción académica, y encima la producción artística, poética, y además que la vanguardia estaba diseminando solamente la literatura, ¿no? Porque aparece el indigenismo, aparece José Saboal, desaparece toda una gente que hizo pues bastante trabajo, ¿no?
Entonces, Roger, yo habría, a ver, dentro de nuestras posiciones personales, ¿no? Y aparte de lo que hemos podido investigar, sobre todo tú que estás plenamente dedicado a la literatura, pero este sentido de las vanguardias verdaderamente se ponen por encima de lo que había antes, ya no solamente en el caso peruano, a ver, por ejemplo, en el caso europeo, por ejemplo, los futuristas mismos estuvieron delante de alguna gente, el dadaísmo, el surrealismo, bueno, por ahí que llegó, como tú dices, que sintetizó casi todas las otras vanguardias, tuvo un montón de poetas que se hicieron sobresalientes, pero los otros ismos, no sé si se quedaron solamente en ismos, hablaba del cubismo, por ejemplo, no me acuerdo de un poemario que sea enteramente cubista, ¿no? Bueno, hay un gran poeta cubista que se llama Pierre Reverdy, pues. Reverdy es el gran poeta, un poeta extraordinario, ¿no? En lengua francesa, que fue uno de los líderes del cubismo. Igualmente tenemos a Apollinaire, nada menos, ¿no? Que es uno de Apollinaire, los que era el teórico, grandes, ¿no? grandes poetas, pues, teóricos, ¿no? Entonces, ahora, la vanguardia en Europa, cuando se alza la vanguardia ¿contra qué se alza? Contra el simbolismo, pues, que era el ismo que había imperado, pues, en la literatura europea prácticamente toda la segunda parte del siglo XIX, ¿no? Los simbolistas que han existido en Claro. Europa. Entonces, contra ellos es que irrumpe la vanguardia. Esa es la relación, digamos, ¿Y dialéctica. los simbolistas contra qué habían surgido? Contra los románticos. Los simbolistas, claro, habían surgido contra el romanticismo y, bueno, habían otros movimientos también, por ejemplo, los parnasianos, ¿no? Los famosos parnasianistas, ¿no? En la Claro, poesía francesa. en los franceses. Algunos los integran dentro del simbolismo, pero ellos habían insurgido contra el movimiento romántico, claro, que prácticamente domina todo el siglo XIX, ¿no? Así Sobre es. todo la primera mitad, pues. Pero Sí. entonces se da como un ciclo de vanguardias, retaguardias o de cosas a las que hay que confrontar e ir, digamos, trascendiéndolas. Pero contra las vanguardias nuestras, ya quien se reveló, lo del 50 no parece que haberse revelado demasiado. Lo del 60, lo del 70 más o menos las despreciaron, ¿no? Ahora Cero dijo, no, no tiene nada que ver, solamente Vallejo y el resto no, no tiene nada que ver, ¿no? Lo que pasa es que la historia va cambiando, ¿no? Como tú bien recordaste, o sea, la situación de los años 20 y 30 no es la misma, pues, que ocurre en los años 50 y 60, ¿no? Entonces ya para los años 50 y 60 la vanguardia como tal era algo del pasado. Sin embargo, la vanguardia como concepción general de investigación y de experimentación en el campo del arte y la literatura sigue, o sea, subyace de todas maneras, ¿no? En todo el siglo XX, es lo que me parece a mí, ¿no? Sin ir muy lejos. Sino que como lo hemos definido a ese periodo y hasta la fecha, ¿no? O sea, pasa un siglo y siguen considerándose las vanguardias ya tradicionalmente, y creo yo porque por esta cosa peculiar se volvió enteramente canónica, ¿no? Y que no había un piso anterior, al menos desde esas perspectivas. Luis Alberto Sánchez prácticamente propone esto como una consecuencia de la ruptura que se da entre Guren, bueno, y el famoso Chocano, ¿no? Que hasta la fecha, bueno, ya es tan despreciado y detestado, pero que tuvo ese momento importante porque lo consideraban el antagonista natural de Guren. Entonces digo, prácticamente en el Perú hemos agarrado la línea de la poesía a partir de Guren y los vanguardistas y todo lo demás, y Chocano pues era un pobre diablo, ¿no? Que no es el caso, yo pienso todo lo contrario, es una cosa personal, porque la opinión general, ¿no? De los teóricos, inclusive mis propios amigos y conocidos que hacen poesía, que Chocano no tiene nada que ver con la poesía, ¿no? Pero de repente puede ser tu opinión también, ¿no? Que No, en no, todo no, caso o sea, no es comparable con Eguren o con los vanguardistas. Y mira cómo ha ido concretizándose las características de nuestra poesía, si se puede hablar de una poesía peruana, tenemos estas connotaciones de obras finamente trabajadas, ¿no? Con un gran esmero lingüístico, con formatos autónomos, pero no sé si sean verdaderamente tan
¿cuál sería el término? Pues descollantes o contundentes, salvo por la línea de ruptura y de transgresión en la onda pues de Vallejo, ¿no? Claro. Mira, yo pienso que Chocano, a despecho de muchos de sus poemas que son, digamos, como instantáneas fotográficas turísticas de los Andes o cosas así, muy retóricas y superficiales, a pesar de eso, para mí Chocano tiene pues, hermosos poemas, hermosísimos poemas que yo aprecio, ¿no? Por ejemplo, recuerdo un poema de Chocano que se llama Nostalgia, que en algunas biografías de Vallejo se recuerda que Vallejo se sabía de memoria ese poema y lo recitaba de memoria y lloraba en París cuando recitaba el poema Nostalgia de Chocano, que es el que dice, he vivido poco, me he cansado mucho, ¿no? Sé el río Claro. que corre, ¿no? Después, a mí me gusta mucho un poema de Chocano que se llama La Magnolia, que me parece una pequeña obra de arte, ¿no? Una joya. O sea, lo que pasa es que Chocano está caído en desuso, está desprestigiado, ¿no? También por su fama, pues, de apoyador de dictaduras, etcétera, ¿no? Cosa que no tendría que ver, porque la vida no tiene nada que ver con la calidad de la poesía. Pero son distintos modos de pensar, también modas, etcétera, ¿no? Chocano, pues, puede ser reivindicado en algún momento. No, Claro, no podemos negar esa cosa. pero dentro de lo que ya se ha construido, o sea, permanece al margen de todo este proceso y que viene Sí, precisamente las vanguardias, Eguren, ¿no? De ahí Yeltsin, Sologuren, Blanca Varela, ¿no? Luego viene pues más o menos así, Nostroza, Cisneros. Mira, tú sabes que Juan Ojea, por ejemplo, hasta la fecha tampoco no tiene nada que ver con un posicionamiento ni siquiera dentro de su propia generación. claro, Hablaba de Vicente Azar, que sé que te gusta mucho. También azarosamente, ¿no? Aleatoriamente, no tiene tampoco mayor repercusión que muchos de los dos autores que hemos mencionado, que quizás, bueno, pueden participar de una anuencia, ¿no? De la fauna letrada, de la ciudad letrada en general, pero que no necesariamente, pues, no son picos tan singulares, pues. Ahora, tú dices, te gusta Chocano, pero tampoco es que Chocano, dentro de esa perspectiva, tenga suficiente material para oponerse al producto de los otros autores. Y pienso que esa es una visión de la poesía, pues, ¿no? Pero la poesía es más vasta. El problema es bueno. cómo la vamos a terminar de entender acá en el Perú, ¿no? Por El lo tema menos. es que, el tema es que, bueno, los gustos varían, pues, ¿no? Y la poesía de Chocano no está en el gusto actual o algo así, ¿no? Pero si tú haces una historia de la poesía peruana, o sea, no puedes suprimir a Chocano de ninguna manera para el periodo de la influencia del modernismo Rubén Daríano, ¿no? Ahí tiene que estar Chocano impajaritablemente, ¿no? O sea, está en la historia de la poesía, Chocano, en el tránsito de fines del siglo XIX a comienzos del siglo XX, ¿no? Eso es indudable, es lo que yo pienso. Y lo anterior a Chocano, por ejemplo, no aparece sino Melgar o Salaberry, o de ahí el vivo González Prada, pero no. Es como que casi no hubiera mayores propuestas poéticas interesantes, atendibles. No sé si por Bueno, esnovismo, no sé si por falta de difusión, bueno, verdaderamente no sin había duda otros poetas. González Prada, sin duda González Prada sí tiene un lugar específico porque González Prada era un gran poeta, o sea, él experimentaba y hacía una serie de trabajos que renovaron la poesía, digamos, de influencia castellana retórica, ¿no? O sea, González Prada es un poeta importante, sin duda, ¿no? Ahora, dentro de los llamados poetas románticos, pues, del Perú, ¿no? Está Clemente Altauza, José Arnaldo Márquez, ¿no? Corpancho y otros, pues, Altaus, por ejemplo, tiene algunos poemas muy rescatables, muy lindos, y sin duda Salaberry también tiene algunos poemas inspirados, como el famoso Acuérdate de mí, ¿no? Que han quedado en la historia, ¿no? Entonces, ese es el legado que nosotros tenemos del siglo XIX. No tienen obras compactas, solamente es como que tuvieran poemas antologables o sueltos, salvo por Sí, Chocano y por González Prada.
Ahora, claro. lo de González fue curioso, ¿no? Porque como ensayista era tan violento, pero su poesía es todo lo contrario. Y quizás es una poesía todavía más cercana a la tradición que estamos comentando, la tradición de Guren, de muchos de estos vanguardistas, lo que ha venido después en general. O sea, Tengo esa impresión, ¿no? es verdad que su poesía no tiene la virulencia de sus discursos, pero en su poesía él también plantea ideas cuestionadoras, ¿no? Famoso poema, por ejemplo, donde dice, para ver a los muertos yo no voy al camposanto, dice, ¿no? Porque ustedes todos están muertos, ¿no? O sea, yo no necesito ir al cementerio para ver a los muertos, porque todos están muertos acá, dice, ¿no? O Es sea, una idea hay que tiene algo Vallejo también también, de, ¿no? claro, así es, después lo hace Vallejo. Haber que ha muerto sin haber vivido nunca, no hay un buen poema Sí, en ese sentido. sí que dicen que se refería a sus amigos de la Bohemia de Trujillo, ¿no? Dicen algunos. Bueno, Puede ser. la cosa es que González Prada, pero es cierto que González Prada es un poeta también muy fino, ¿no? Claro, porque lo que pasa es que González Prada lo que hace es beber de las fuentes de la poesía francesa de esos momentos, y así es como él va a darle otro tono a la pesada retórica de la poesía española, pues que nos llegaba desde España y todo esto, ¿no? Esa es la Claro. innovación que hizo Ahora, por González ejemplo, Prada. ese es un punto como para reflexionarlo también, porque pareciera que la poesía, por lo menos en el caso peruano, en el caso europeo es diferente porque hubo poetas inmensos que no tenían nada que ver con la vanguardia ni nada, ¿no? O sea, pero ni con el simbolismo ni nada. Pero aquí hay como una función de la poesía que está supeditada a cualquier tipo de interés exclusivamente estético. La cosa se vuelve medio ornamental. Inclusive el mismo Chocano, como tú dices, tiene cosas superfluas. Yo lo considero igual un gran poeta cuando está inspirado, ¿no? Pero también a veces hablaba por cosas que inclusive los contrataban para escribir por último, ¿no? A Claro, Rubén Darío le pagaron bastante dinero por componer su canto a la Argentina, ¿no? Y con Chocano parecía lo mismo, ¿no? Es como si fueran escultores o pintores que podían hacer cosas a pedido de sus clientes. Eso claro, con los Leguía le vanguardistas pagó para que escriba nada, la ¿no? victoria de Ayacucho, a Chocano. También recibió él, tú sabes que él escribió el himno nacional, que hubo una convocatoria creo que de Bingos y también se llevó ahí él un buen billete, ¿no? Digamos que por lo menos en ese tiempo Pero mira, tú te ríes, pero los gobernantes de esa época le hallaron un valor público a la contribución literaria de un autor, porque ahora se convocan concursos de literatura y a veces las obras que premian, entre que algunas tienen valor, otras no tienen tanto valor, y por último, de valor público no tienen casi nada. En cambio, a Chocano le dieron por, oye, francamente, y que esto no puede parecer Chocano antipatriótico, pero la llenaba el literatura teatro de Chocano era municipal. mejor que me parece más, Chocano, Chocano claro. llenaba el teatro municipal. O sea, él daba una lectura de poesía en el municipal y lo llenaba. Oye, Y eso no ganaba un será lo montón que de plata. odian los poetas luego ya por matizar. No ha habido nunca jamás otro poeta que haya tenido tanto arrastre de convocatoria, en lo personal, Bueno, sí, Neruda, por ejemplo, ¿no? En el ámbito latinoamericano. en otro país. Pero yo te digo, ni el Claro. mismo Vallejo. En todo caso ya se fue la No, línea, Vallejo estaba en otra nota. siempre más hermético, pero gigante en su hermetismo, No, ¿no? además ya, o sea, Vallejo tenía esa concepción moderna, pues, de que la poesía y el arte es algo autónomo, que está no, digamos, está aparte del poder, ¿no? ¿Te das cuenta? O sea, esa ya es la concepción moderna del arte y la literatura, que tú también la encuentras en Inostroza, pues, cuando dice, oh César, oh Demiurgo, tú que vives inmerso en el poder, deja que yo inmerso en la palabra. O sea, el arte y la literatura como algo que no tiene nada que ver con ningún tipo de poderes, ¿no? Con ningún poder político, ¿ves? Esa es una concepción moderna del arte y la literatura, ¿Recuerdas que que no la vez había pasada todavía hablamos en los tiempos de de la Chocano, pues, poesía ¿no? social? Decía, la semana pasada habíamos conversado de la poesía social, pero digamos, tan cerca a nuestro tiempo como los años 60, 70, inclusive le hallamos algunos puntos, digamos, con este tiempo, ¿no? Con la contemporaneidad, pero no se Claro, acaba. claro, es otro tipo de acercamiento político, pues, digamos, por influencia del marxismo, ¿no? En ese caso, esa sería Claro, otra situación. pero está ahí latente también esa pulsión,
Es como lo que tú dices hace rato, ¿no? O sea, Pachaucano era un hombre que estaba cercano a las dictaduras. Digo, bueno, y todos los poetas de izquierda que han sido cercanos a Cuba, que han hecho elogio de Mao. O sea, Claro, por todos lados hay para sin rebanar. duda. Ezra Pound estaba con Mussolini en Italia, ¿no? Oye, lo de Pau es complicado porque, ¿Te das digamos, cuenta? O como que sea, tenía unos todavía una están con onda Stalin, altruista en otros. eso. Neruda escribe la Oda a Stalin, O Stalin en su Hidalgo imagen. también, bueno, pero Pound escribe pues un elogio a Mussolini, ¿no? Ya, ¿te das cuenta? O sea, Más bien al liberalismo casi no ha habido poetas más cercanos, ¿no? Como si fuera una cosa muy amodorrante para lo poético. Y bueno, es quizás que lo que con yo los pienso es peores que perjuicios para la gente, lo ¿no? que yo pienso es que la conciencia del poeta ya bien, digamos, contemporáneamente hablando, es clara su posición de no a ningún poder, si es que tú te consideras un poeta que te respetes, ¿no? Es lo que Claro, pues es una cosa medio anarquista, pero no olvidemos que Vallejo en ningún momento dejó de lado su militancia comunista, ¿no? O Vallejo era sea, como, quizás ahí en Trilce de repente no aparece tanto, pero mira, después tú el no, en trabajo Trilce que hace, todavía no, pues, en te Trilce digo, pero todavía no tenían nada de comunista. el trabajo que hace en España, aparte de mí, este cáliz, por ejemplo, hubiera sido impensable en un poeta que no tuviese pues un compromiso político, dicho ya sea Sin por otro duda, lado, ¿no? sin duda, es un libro totalmente marxista, claro. Ahora, ya en lo personal, ¿a ti te gusta Trilce y esta es una cuestión de gusto, ya, independientemente de la teoría, ¿a ti te gusta Trilce por encima de los poemas que han venido luego Sí, en Vallejo? ¿Sí? claro. Sí, sí. Yo Mira considero tú. Trilce un libro absolutamente sui generis, completamente extraordinario, ¿no? Esto sin desmerecer, o sea, poemas de los Heraldos que me gustan mucho, o los de poemas humanos y de España, ¿no? Pero Trilce, o sea, como obra sui generis, me parece algo increíble, realmente, increíble, Lo es, como lo, creación. lo Eso es totalmente, pero yo te digo, o sea, siempre, y que es una cosa que creo que se comparte casi hegemónicamente en el país, ¿no? O sea, dentro de nuestra poesía, la cuestión sui generis, siempre rupturista, de avance por ese lado, pero por ejemplo, a mí pues, es una cuestión de mero gusto, ¿no? Es imposible negarle la trascendencia que tiene, digamos, Trilce casi como un artefacto autónomo. Hasta ahí es magnífica. Pero yo no lo considero que sea un libro o que la poesía de Vallejo sea superior en Trilce a un montón de poemas de los poemas humanos y del mismo Aparta de mí este cáliz, ¿no? Y está que yo bien, estoy es tu opinión. totalmente lejos del comunismo, pero tiene, es que ¿sabes qué me parece? Como que Trilce fuera una exhibición técnica, que es, por supuesto, está llena de proezas técnicas, pero como que el hombre se encaminó a un discurso hasta más poético y humano en varios de los poemas que luego no tampoco él no los pudo recopilar ni estructurar en un solo libro, ¿no? Y que la viuda lo dispone en lo que se llaman los poemas humanos. Pero bueno, eso ya queda también a nivel de gustos. Algo más que agregar sobre esta vanguardia, sobre nuestro carácter, el carácter, digamos, nacional de nuestra poesía, que indudablemente ha sido marcado prácticamente a sangre y fuego por las vanguardias, por Trilce y por varios de los elementos que hemos conversado esta noche. Roger, como para despedirnos. A ver, coméntanos. Bueno, la vanguardia tiene, aunque parezca una contradicción, pues tiene una tradición también en el Perú, ¿no? Porque, Totalmente. porque como tú bien dijiste, después de la vanguardia de los 20 y 30, pues en los 40 y 50 surgió también una especie de vanguardia liderada por Jorge Eduardo Eyens, ¿no? De alta calidad para la poesía. Y además también hubo en los 50 el famoso grupo surrealista de Lima, ¿no? Que lideró Rodolfo Milla y en el que estuvo Felipe Buendía, Julia Ferrer, etcétera, que también tuvo una serie de actitudes vanguardistas de cuestionamiento al sistema literario establecido en aquellos días, ¿no? Incluso, de hecho, digamos, en los años 60 va a haber no solo en el Perú, sino en América Latina una especie de rebrote neovanguardista, ¿no? Con el nadaísmo en Colombia, el techo de la ballena en Venezuela, los ánsicos del Ecuador.
y el movimiento Hora Cero en el Perú, ¿no? Entonces, la vanguardia, para mí en realidad, todo el siglo XX es vanguardista. Es lo que yo pienso, sinceramente, ¿no? Porque los puntos para mí más álgidos e importantes de la producción artística y literaria del siglo XX o es vanguardista o está íntimamente relacionada o tiene raíces con la vanguardia. Eso es lo que... Claro. Por eso te decía, es casi como que no hay más opciones, ¿no? Es el núcleo de lo que se ha estructurado como nuestra tradición. Sobre todo en Perú, ¿eh? No, en los otros países no he visto con tanta intensidad esto. Bueno, en Chile, Chile tiene otras vertientes y otras poesías que acá más bien hemos practicado poco, pero eso sería para conversarlo en otro momento porque ya se nos ha pasado el tiempo, pero igual un gusto y ya vamos disponiendo de alguna nueva conversación la próxima semana. Gracias, Roger, por tu participación. Ok, Percy. Bueno, gracias. Eso ha sido todo por hoy. Buenas noches. Felicidades, nos vemos. Felicidades. Adiós, felicidades.